Okay. So this is week 4. Esta es la semana 4. And unfortunately, because the signal broke last week, Desafortunadamente, porque la semana pasada se nos desconectó la señal, I lost the video. perdí el video. So I don't have last week recorded. Así que no tenemos la semana pasada grabada. So hopefully this week we move to another place. Esperamos que esta semana nos podamos mover. Because we moved to another place. Perdón, porque nos movimos a otro nuevo lugar. Okay. The room's a little smaller here. Aunque el cuarto es un poco más chico. But hopefully this has a much better signal. Este tiene mejor señal. So hopefully it'll be clearer for you guys. Así que ojalá esté más claro para ustedes. Okay. So before we begin the book of Acts this week, así que antes de que empecemos el libro de los Hechos en esta semana, there's 3 more topics we need to cover. Hay 3 temas más que necesitamos cubrir. And this is important and essential for hermeneutics. Y esto es importante y esencial para la hermenéutica. The first question is, when was it written? La primera pregunta es, ¿cuándo fue escrito el libro? Okay. Now, why would that be important? ¿Por qué es que esto sería importante? Well, because it explains a lot about the culture. Bueno, porque explica mucho sobre la cultura. Between 60 and 64, entre los años 60 y 64, right around there, alrededor de esos años, there was a persecution by Nero había una persecución por Nerón against the church. En contra de la iglesia. And then after that, there was another persecution. Y después de eso había otra persecución by Dominico. Por Dominico. Okay, the emperor. El emperador. Against Christianity again. En contra de la cristiandad también. Okay, so if it's written during those periods. Así que si fue escrito durante esas eras. When Rome was against Christianity. Cuando Roma estaba en contra de la cristiandad. Then that might explain some of the motive for Luke writing some things. Esto explicaría algunos de los motivos por el que Lucas escribió some of those things. Algunas de esas cosas que están ahí. For example, por ejemplo, if he's trying to defend the reputation of Paul, si él está tratando de defender la reputación de Pablo, while Paul was in prison, mientras Pablo estaba en la prisión, during a persecution against Christians, durante la persecución de los cristianos, then it would make sense, entonces tendría sentido, if Luke tried to paint a picture, si Lucas tratara de dar una imagen of Paul, de Pablo, like he's not really responsible, como que si Pablo no es responsable. Okay, you probably wouldn't mention maybe if Paul made mistakes. Maybe if Paul made mistakes. Probable si Pablo hubiera hecho errores in his actions, en sus acciones, or his words, o en sus palabras. Luke probably wouldn't record that. Probablemente Lucas no hubiera hecho ese registro, no hubiera grabado eso. Okay, because he doesn't want Paul to get persecuted more. Porque él no quisiera que Pablo fuera más perseguido. Okay, especially if he's writing to defend the reputation of Paul. Especialmente si él estuviera escribiendo, defendiendo la reputación de Pablo. Okay, but if it's during a time of peace, pero si hubiera sido durante un tiempo de paz, then that's very different. Entonces hubiera sido diferente. If it's right around 70, si hubiera sido alrededor del 70, right after Rome conquered the Jews, después de que Roma había conquistado a los judíos, then it would make sense for Luke, hiciera sentido de que Lucas would have no problem talking bad about the Pharisees. No tuviera problema el hablar mal sobre los fariseos. Okay, because all throughout the Roman Empire, porque a través de todo el Imperio Romano, all of Rome considered the Jews todos los romanos consideraban a los judíos rebellious, como rebeliosos. And there was no relationship between Rome y no había ninguna relación entre Roma and the Pharisees. y los fariseos. But if he wrote around 60, pero si lo hubiera escrito alrededor de los 60, then Luke would have to be more careful. Entonces Lucas tuviera que tener más precaución.
when he writes bad about the Pharisees cuando habla mal sobre los fariseos, because they would be in favor with Rome. porque ellos estuvieran a favor de Roma. Does that make sense? ¿Tiene sentido para ustedes? The time it's written El tiempo en el que fue escrito affects a lot of how we interpret the individual afecta verses. mucho el cómo interpretamos los versículos, Okay, depending on the time. dependiendo en el tiempo que fue escrito. Now, there's 4 different views out there. Ahora, hay 4 diferentes puntos de vista. The only ones that are really that have good reasons behind it Los únicos que tienen buenas razones would be the ones atrás that say serían aquellos que dicen that Luke wrote around 60 que Lucas escribió alrededor de los 60 at the late years, en los últimos años de los 60, but before the destruction of Jerusalem. pero antes de la destrucción de Jerusalén. Now, the reason for that Ahora, la razón de eso is because during Luke's writings, es porque durante los escritos de Lucas, he never mentions the destruction of the temple. él nunca mencionó la destrucción del templo. Okay? If he's writing after 70 AD, Si estuviera escribiendo después de los 70, the argument would be el argumento sería he would be writing about the temple que él estaba escribiendo sobre el templo like it was in the past tense. como que si hubiera ya pasado eso, ese Does that make evento. sense? ¿Tiene sentido? Okay. If I write about the Incan Empire, Si yo hablo sobre el imperio inca okay, and I talk about it in the present tense, y lo hablo en un sentido presente, that would be a little strange. sería algo extraño. Okay. Usually, if I'm talking about the Incan Empire Usualmente si hablo del imperio inca or Mayan Empire, o el imperio de Maya, I would talk about it in the past tense. yo lo hablaría en una forma de tiempo pasado. I would say the pyramids used to be, Yo dijera, las pirámides usualmente eran in the past tense. en sentido pasado. But if I'm standing in front of the pyramids, Pero si estoy parado enfrente de ellas, I would say the pyramids are. yo dijera, las pirámides son. Okay. So the idea Así que la idea is that Luke es de Lucas. probably wrote it before the destruction Probablemente lo escribió antes de la destrucción because he talks about the temple in the present tense. porque él habla sobre el tiempo, El sobre templo. el templo en tiempo presente. Okay. Alberto, ¿qué pasó? No, está bien. Lo que pasa es que había entendido al principio de que era entre las dos, entre Nerón y entre Domiciano, Ajá. ¿sí? Pero fue antes de la destrucción del templo, no más. O sea, la única precisión. Well, uno de las persecuciones, one of the persecutions fue después de la destrucción del templo. Otro Sí. fue antes. Sí, pero fue la primera. Domiciano no le tocó entonces. Está bien. ¿Dominico o Domicinio? Domiciano. Domiciano. Okay. Domiciano. ¿No es dominico? No, No. Domiciano. Ok. Okay. Ese es otro. Ese es otro del Renacimiento. Sí. Okay. ¿Cuál es el otro? Domiciano. Nerón. Nerón. Nerón y Domiciano. So those are the 2 attacks on the Christians. Esos son los 2 ataques con los cristianos. Okay. So that's the argument for an early date. Estos son los argumentos para las fechas más tempranas. Now, the things that are consistent with that Las cosas que son consistentes con eso is the end of Acts. es que en el final de los hechos It says in the last verses dice en los últimos versículos that Paul was in Rome que Pablo estaba en Roma in prison en prisión for 2 years, por 2 años. which means the very earliest we could date it Lo que quiere decir que lo más temprano que se puede fechar would be 2 years after sería 2 años después Paul went to Rome de que Pablo fue a Roma as a prisoner. como prisionero. And it would make sense Y haría sentido if Luke ended the story si Lucas terminaría la historia with Paul still in prison cuando Pablo todavía estaba en la prisión or him knowing what happened right after that. o que él ya sabía lo que había sucedido
lo que what happened after that. lo que sucedió después de eso. Okay. So the fact that he doesn't mention more El hecho de que él no menciona más is one of the arguments es uno de los argumentos that you would use to say que podrías usar para decir it was written before that time, fue escrito antes de ese before tiempo, 70. antes del 70. Okay. Paul went to Rome right around the mid 60s. Pablo fue a Roma alrededor de los medios 60. Okay. And we know he was killed Sabemos que fue muerto between 65 to 69. entre el 65 al 69. Okay. So the fact that it doesn't mention the destruction of the temple El hecho de que no menciona la destrucción del templo or the death of Paul o la muerte de Pablo makes it consistent lo hace consistente with a view con el punto de vista that it was written before the temple. de que fue escrito antes del templo. Now, the other view, Ahora, el otro punto de vista, and let me say this first, y déjenme decir esto primero, that view that it's written in the 60s, ese punto de vista de que fue escrito en los 60s, out of all the scholars and historians, de todos los escolásticos e historiadores, is not the most popular. no es el más popular. It's about the second most popular. Es más o menos como el segundo más popular. Okay. About twice as many scholars Sobre más o menos como el doble más de los escolásticos think it's written after the destruction of the temple. piensan que fue escrito después de la destrucción del templo. But you have to understand their reason. Pero hay que entender su razón. The reason they say it's after La razón por la que ellos dicen que fue después is because in Luke, es porque en Lucas Jesus prophesied about the destruction, Jesús profetizó sobre la destrucción okay, in detail. en detalle. In Matthew 24 En Mateo 24 and in Luke, I think it's chapter 11, y en Lucas, creo que en el capítulo 11, in the parallel section, en la sección de los paralelos, when he's talking about the end of the world cuando él está hablando sobre el fin del mundo and when Jesus would return, y que cuando regresaría Jesús. okay, and we'll talk about that in a minute too. Vamos a hablar de esto en un minuto también. Okay, when he talks about those topics, Cuando él habla sobre esos temas, Jesus mentions details, Jesús menciona detalles. like not one rock will be left Como overturned. no, ni una roca Will be left. estará sin ser volteada. Okay, and Y in Matthew 24 en Mateo 24 and Luke's end times prophecy, and the prophecy of the end times in y Luke, en la profecía de Lucas de los últimos tiempos, he says él dijo the armies would surround Jerusalem. que el ejército rodearía a Jerusalén. Now that's very specific, Eso es muy específico, especially since when Rome attacked, especialmente cuando Roma atacó. they did not surround Jerusalem. Ellos no rodearon a Jerusalén. They surrounded the temple, Ellos rodearon el templo, but not Jerusalem. pero no a Jerusalén. And in Luke, Y en Lucas it doesn't say surrounds Jerusalem. no dice que rodearon a Jerusalén. It said they surrounded them Dice que los rodearon a ellos after talking about the destruction of the temple. después de haber hablado sobre la destrucción del templo. Very specific. Muy específicamente. Matthew is probably talking about a future time. Mateo quizá esté hablando sobre un tiempo futuro, At the end of the millennium, al final del milenio, when all the armies of the world, cuando todos los ejércitos del mundo, they will surround Jerusalem. ellos rodearán a Jerusalén. Okay? But Luke, it mentions the temple. Pero Lucas menciona el templo. So the scholars, Así que los escolásticos, they think ellos piensan that those details were added later que esos detalles fueron añadidos después because they're so specific. porque son tan específicos. For me, that's not a good enough reason Para mí no es una razón suficiente to deny a prophecy, para negar una profecía, because I have no doubt, porque yo no tengo duda and all throughout the Bible, a través de toda la Biblia, prophecies typically are Las- very specific. profecías típicamente son muy específicas, But they say that Luke would not have risked pero ellos
dicen que Lucas no hubiera arriesgado to contradict Matthew el contradecir a Mateo and make a prediction so detailed y hacer una predicción tan detallada that if it didn't happen, que si no hubiera sucedido, it would ruin the reputation of Christ. iba a arruinar la reputación de Cristo. Well, that depends on how much confidence he had in Christ. Bueno, eso hubiera dependido de qué tanta confianza Lucas hubiera tenido en Jesús. Right? ¿Sí? If he believed it Si él lo creía and he trusted that the prophecy would be y confiaba que la profecía sería completed completada in detail, en detalle, then he wouldn't have a problem writing it, entonces él no hubiera tenido problema el verlo escrito, especially if that's what he heard especialmente si eso fue lo que él escuchó from Peter and Paul and everybody else, de Pedro y de Pablo y de todos los that demás, this was the prophecy, de que esta era la profecía, even if it hadn't been fulfilled yet. aun si todavía no había sido llenada. See, my logic is this. Mi lógica es esta: If we eliminate that si nosotros eliminamos eso because it's too detailed, porque es muy detallado, what other prophecies do we eliminate ¿qué otras profecías eliminaríamos because they're too detailed? porque son muy detalladas? The entire book of Revelation Todo el libro de Apocalipsis is very detailed. es muy detallado. So what are we supposed to say? Así que, ¿qué es lo que debemos de decir? That it's only detailed because it already happened? Que es únicamente detallado porque ya sucedió, Symbolically, simbólicamente, but not literally? pero no literalmente. Obviously, the authors of the New Testament, Obviamente, the authors of the los New Testament, autores del Nuevo Testamento, they had enough confidence in Jesus's prophecies. ellos tenían suficiente confianza en las profecías de Jesús. I don't see any reason Yo no veo ninguna razón why they wouldn't write that down. porque es que ellos no lo escribirían. If Jesus said it, Si Jesús lo dijo, then it was going to happen. entonces iba a suceder. Okay? So the majority of scholars, Así que la mayoría de los escolásticos they reject an early date rechazaron una fecha primitiva before the destruction of the temple, antes de la destrucción del templo, primarily for that reason. primeramente por esa razón. For me, that's not a good enough argument. Para mí no es un argumento suficiente. So I take it personally. Así que yo personalmente lo tomo. I think it's before the destruction. Yo pienso que es antes de la destrucción. Okay. And I got to say that in my book, in the book that I'm reading, Y quiero decir que en el libro que estoy leyendo, Keener says it could be before, Keener dijo, pueda que haya sido más temprano, okay, before the destruction, antes de la destrucción, but he tends to think it probably happened after, pero él tiende a pensar que sucedió después. but not really for just that reason Pero no nada más por esa misma razón about the prophecy. sobre la profecía. He mentions it, Él lo menciona, but he doesn't say pero no dice, that's the determining factor. ese es el factor determinado. He basically has a long explanation, Él tiene básicamente una larga explicación, about 200 pages como 200 páginas de explicación over the date. sobre esa fecha. So I'm just summarizing it for you, okay? Así que yo nada más lo estoy resumiendo por ustedes. Okay. So the other theories Las otras teorías is that Acts was written before Luke, es de que Hechos fue escrito antes de que Lucas, but that has some ridiculous reasons for it. pero esos tienen unas razones muy ridículas. Okay, and the other one Y la otra is that Luke didn't write it. es que Lucas no lo escribió, It was written in the 2nd century. sino que había sido escrito en el segundo centenario. Another ridiculous reason. Okay. Otra razón ridícula. Okay. ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue escrito el Evangelio de Lucas? Lucas fue casi en el mismo tiempo de Hechos, como 2 o 3 años antes. 60. Sí. Ese fue el 60, pero los argumentos son Lucas, puede ser después 70. Pero también muchos dicen que después del 80 se escribió, ¿no? Sí, muchos dicen después 70, 80, por esa razón, por las predicciones tan detalladas. Ellos dijo, Lucas necesita ser familiar,
Luke has to be familiar con los detalles sobre destrucción del templo para escribir así. So that's basically rejects prophecy. Básicamente eso rechaza la profecía Okay, and the details of prophecy. y los detalles de la profecía. Okay, now Keener doesn't deny it for that reason. Ahora, Keener, el autor, no lo niega por esa razón. He doesn't say it's not because of prophecy. Él no dice que es por la profecía. He just says it's one argument to consider. Él nada más dice que es un argumento para considerar. Okay, but he thinks it's more likely after, Pero él piensa que tal vez fue después, but it could have been before. pero pudiera haber sido antes. So there's no reason to deny it. Así que no hay ninguna razón de negarla. Okay, so we just have to look at the details in Acts Nada más tenemos que ver los detalles en los hechos and consider y considerar where does it fit best dónde es que encaja mejor in the time periods en los tiempos, and in the los culture. Okay. periodos de los tiempos y la cultura. Okay. So next topic, Así que el siguiente tema, who wrote it? ¿quién lo escribió? Not going to go into all the arguments on this one. No voy a entrar en todos los argumentos en este tema. Early church history La historia de la iglesia primitiva for 1500 years por 1500 años affirmed Luke as the author. han afirmado que Lucas es el autor. In the 17th century, En el, 17, en el centenario 17 is when they started questioning whether Luke wrote it. es cuando empezaron a dudar si es que Lucas lo había escrito. For me, that's ridiculous to think Para mí eso es ridículo de pensar that we know more about who wrote a book de que nosotros sabemos más a quién escribió A el libro than a person in the same century, que una persona que vivió en ese mismo centenario. especially when the entire church says Luke wrote it. Especialmente cuando toda la iglesia dijo que había sido Lucas el que lo escribió. Okay. For us to think that he didn't Para que nosotros digamos que no lo hizo, is to say that we know more es decir, que nosotros sabemos más about a book sobre un libro in the first century del primer centenario than the people who lived in the first que century. la gente que vivió en ese primer centenario. That is the height of arrogance for me. Para mí esa es a una persona con mucha arrogancia. Okay. Okay. So the last part is his readers. La última parte es sus lectores. Now, typically you will read Ahora, típicamente leerías in commentaries en los comentarios that Luke is writing to upper class Greeks. que Lucas está escribiendo a un grupo de clase alta, Greeks. de griegos, Okay. griegos de clase alta. Okay. So the reason they say that La razón por la que ellos dicen eso is because of Theophilus. es por el nombre de Teófilos. He calls him Teófilo. He calls him most excellent Theophilus. Él le llama el Theophilus. excelentísimo a Teófilo. Okay. Which is later in the book of Acts, Lo que después en el libro de los Hechos, that title ese título is also used for a king también es usado para un rey or royalty. o alguien de la realeza Okay. And a person in high stature in the government. o una persona de Alto nivel. alto nivel In the government. en el gobierno. Okay. So the assumption is Así que la asunción es if he's very high level in the government que si él tiene un nivel alto en el gobierno and Luke is writing to him, y Lucas le está escribiendo a él, then that's his audience. entonces ese es el tipo de audiencia al que él ¿cómo se dice? That he's writing to. A quien él estaba escribiendo. Okay. So now the reason that's important Ahora, la razón por la que esto es importante is if Luke is writing something es porque si Lucas está escribiendo algo that has nothing to do with the common people, que no tiene nada que ver con la gente común, because he's writing to the upper class, porque él le haya estado escribiendo a la clase alta, okay, then that
tells us Entonces, that would tell us eso nos dijera that whatever's in Luke que lo que sea que esté escrito en Lucas and Acts y en Hechos has nothing to do with the common people. no tiene nada que ver con la gente común. These were only topics Que estos serán únicamente temas and problems y problemas that the upper class were familiar with. con los que la gente de la alta clase estaban familiarizados. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Okay. But we just studied Pero acabamos de estudiar that Theophilus was not the person he was writing to. que no era a Teófilo el que le estaba escribiendo. Okay. He was writing history Él estaba escribiendo historia that was meant for a middle class, que había sido para gente de la media clase, okay, a very popular history book. una historia, Libro de historia. un libro de historia popular Okay, for a very large audience. para una muy grande audiencia. Now we know from the contents of the book Ahora sabemos por el contexto del libro that they were Greek speakers, que había people who conferencistas, they were speakers, there were people who spoke Greek. había personas que hablaban el griego Because porque he never mentions any of the scriptures in Hebrew, él nunca menciona ninguna de las escrituras en hebreo. okay? In Hebrew, in the Hebrew language, En la lengua hebrea. okay? He quotes from the Septuagint always. Todo el tiempo está citando la Septuaginta. That's the Greek Old Testament, Ese es el Antiguo Testamento griego. okay? If they were Jews, Si hubieran sido judíos, he would have quoted out of the Hebrew Bible. hubiera citado de la Biblia hebrea. So these were definitely Greek speakers. Así que definitivamente a los que él se dirigía eran griegos. Well, no, people who spoke Greek, Personas que hablaban griego, perdón. okay? Now, they might be Jews, Ahora, pudieran haber sido judíos, but that's why we say he was writing Hellenistic history. pero por eso es por lo que dijimos que él estaba escribiendo en un tipo helenista. Okay, history, historia Historia helenista. helenista, perdón. Okay, so in Hellenist history, Así que en la historia helenista, these are for Jews estos son para judíos or Jewish Christians o judíos cristianos that were familiar with the Old que Testament, estaban familiarizados con el Antiguo Testamento, but they were living all throughout the Roman Empire. pero estaban viviendo todo dentro del Imperio Romano, Away from Jerusalem, fuera de Jerusalén, away from the culture of Jerusalem. fuera de la cultura de Jerusalén. Okay, so they spoke Greek, Ellos hablaban griego, not Hebrew. no hebreo. They might have known Hebrew, Quizá hubieran conocido el hebreo, but their first language was Greek. pero su primer lengua era el griego. Their Bible was the Septuagint, Su Biblia de ellos era la Septuaginta, the Old Testament in Greek, el Antiguo Testamento en griego, translated from the Hebrew language. traducido del hebreo. Okay, the idioma hebreo, sí. Okay, so these were people who had converted to Judaism Estas eran personas que habían sido convertidas al judaísmo or born Jews, o que habían sido nacidos judíos, but not in Israel. pero no en Israel. They were born in the Roman Empire. Habían sido nacidos en el Imperio Romano. And that's the area that Paul did his ministry. Y esa es la área donde Paul. Pablo había hecho su ministerio, Okay, in places like Macedonia, en lugares como Macedonia, Philippi, Filipo, okay, Colossae, Colosa, okay, cities like that, ciudades así, Corinth. Corinto. There might be Jews there Probablemente había judíos allí or Christians o cristianos that were formerly Jews, que formalmente o anteriormente ellos eran judíos, okay, that had accepted Christ, que habían aceptado a Cristo. so they were familiar with it, Así que estaban familiarizados con ello, with the Old Testament, con el Antiguo Testamento, but in Greek. pero en griego. So that would be the only reason, Esa sería la única razón reasonably, razonable
that Luke would only quote the Septuagint. por la que Lucas únicamente citaba a la Now, Septuaginta. there's many other arguments I won't get into, Hay muchos otros argumentos en los que no voy a entrar, but let's say there's sufficient arguments pero vamos There's a decir sufficient que hay reason. suficientes razones to believe that he was writing para creer que él estaba escribiéndoles to Christians a cristianos or Jews o judíos that spoke Greek que hablaban griego throughout the Roman Empire, a través del Imperio Romano, not that familiar with Israel que no estaban muy familiarizados con Israel and the culture of Israel, y la cultura de Israel, but very familiar with the Old Testament. pero muy familiarizados con el Antiguo Testamento. He mentions passages Él menciona pasajes without explanation sin explicarlos, because he would assume that his audience knew them. porque él asumiría que su audiencia They era, were familiar with it. que ya estaban familiarizados. Okay. If he was writing to somebody who wasn't familiar with the Old Testament, Si él hubiera estado escribiéndoles a personas que no estaban familiarizadas with the Old con Testament, el Antiguo Testamento, then when he quoted a scripture, entonces cuando citaría una de las citas, he would have mentioned Las who wrote it, él hubiera mencionado quién la escribió, what the background was, cuál era el trasfondo or why that's important. o por qué es que es importante. Does that make sense? ¿Tiene sentido? When you're teaching in a class Cuando ustedes están enseñando en una clase or a church, o en la iglesia, if you know they're all new believers si ustedes saben que todos son nuevos creyentes and you mention the word eschatology, y mencionan la palabra escatología, you would explain what that means. les tuvieras que explicar lo que eso significa. But if you're writing to a group of pastors Pero si estás escribiéndoles a un grupo de pastores or talking to them, o si estás hablando con ellos, then you just say eschatology entonces nada más vas a mencionar la palabra escatología and you know they're familiar with y it. ya sabes que ellos están familiarizados con ello. Luke constantly quotes the Septuagint, Lucas constantemente cita la Septuaginta, the Old Testament, el Antiguo Testamento, without explanation. sin explicaciones. So that tells us Eso nos dice his audience was familiar with that. que su audiencia ya estaba familiarizada con eso. Okay? This is the kind of arguments we use Ese es el tipo de argumentos que usamos to prove who he's writing to. para comprobar a quién le estaba escribiendo. Sí, evidencias, sí. Okay? So, and that concludes our introduction. Okay. Esto concluye nuestra... Introduction. ajá. 3.5 weeks into a 16-week class. Okay. 3 semanas y media entrar en clase. Okay. Now, I want you guys to open your Bibles. Quiero que abran sus Biblias. Okay. I am going to put it on the screen here too. Yo lo voy a poner también aquí. Okay. We're going to start reading chapter 1 of Acts. Vamos a empezar a leer el capítulo 1 del libro de los Hechos. How many of you guys have already read chapter 1 this week? ¿Cuántos de ustedes leyeron todo el capítulo 1 en esta semana? Levanta la mano. Sí. De Hechos. Okay. Sí. Okay. So, okay. Raise your hand if you have not read it this week. Levanten su mano si no leyeron el libro, el primer capítulo. El primer capítulo. 1, 2, Okay. 3, 4, 5. Daniel, ¿en serio? 6, 7, nadie. Qué malo. Más ellos. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Okay. All right. Let me go to one of the versions. All right. We're going to read Vamos a leer 1 through 11. del 1 al 11. Okay. ¿Alguien le compu puede leer, por favor? ¿Algunos de los que están allí? Yeah. Algunos de los que están... ok, Erika, por favor.
Léelo, por favor, hermana. Le quitaste el micrófono. Erika, ¿Me ¿qué? escuchan? Sí. ¿Sí? Lee, Del por 1 favor. al 11. Ok, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto, ir al cielo. Okay. All right. In these first verses, En estos primeros versículos, okay, he basically repeats in the first verse básicamente él repite en el primer versículo and tells us y nos dice that this is a continuation of the Gospel of Luke. que esta es una continuación del libro de Lucas. Okay. In the book of Luke, En el libro de Lucas, in the first book, en el primer libro, he wrote about everything Jesus did. él escribió todo lo que hizo Jesús. And that's where the book of Luke ends. Allí es donde termina el libro de Lucas, Okay. He was taken up. cuando él fue levantado. Now we have a second repetition of that story, Ahora tenemos una segunda repetición de esa misma historia, but a little different details. pero con unos detalles diferentes. Okay. He appeared to them for 40 days Dice, se le apareció por 40 días and talking to them about the kingdom of God. y hablando sobre el reino de Dios. Okay. So the first thing I want to talk about is that phrase, Lo primero de lo que quiero hablar es sobre esta frase, the kingdom of God. el reino de Dios. What do we think he means by that? ¿Qué es lo que nosotros pensamos que él quiere decir con esto? What is the kingdom of God? ¿Cuál es el reino de Dios? Okay. Who knows? ¿Quién sabe? ¿Quién quiere decir? Alejandro, ¿qué pasa? Evangelio. The gospel. Okay. ¿Alguien más? ¿Quién más dijo? ¿Alguien más? The gospel. La primera es el evangelio. So, anybody here? ¿Alguien aquí? ¿Qué significa el reino de Dios? Sí, ¿No se refiere al futuro? sí. He said, doesn't it refer to the future? Noé, ¿qué pasó? Cuando está hablando del reino, él se está refiriendo cuando vuelva y empiece a verlo de él. Pero los discípulos pensaban del reino local, no del reino que estaba, que Dios tenía eterno. Pues. Cerca, pero ¿O el revés. milenio? ¿No se está refiriendo al milenio? Esa es la clave.
The millennium. Okay. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, everything that talks about the kingdom todo lo que se refiere al reino is for Israel. es para Israel. And we know that Y lo sabemos because in just a few verses, porque nada más en unos cuantos versículos, adelante, okay, yeah, a little bit, in verse 6, en el versículo 6, he said, at this time, dice, entonces, are you going to restore the kingdom to Israel? ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Okay. They thought it was present, Ellos pensaban que era presente, but in their mind, pero en su mente, they are still thinking, well, no, I take that back. perdón, They're not thinking at the present. ellos no estaban pensando en el presente, They're saying, ellos estaban when diciendo, you send the Holy Spirit cuando mandes al Espíritu Santo and he comes, y Él venga, will that be the time ¿será entonces that you will restore the kingdom to Israel? que restaurarás el reino To Israel. a Israel? Okay. That's exactly what they asked. Es exactamente lo que ellos So preguntaron. in their mind, Así que en su mente, they think ellos estaban pensando, the next thing on the agenda la siguiente cosa que está en la agenda is the restoration es la restauración and the fulfillment y el cumplimiento of all the promises in the Old de Testament todas las promesas del Antiguo Testamento about Israel. sobre Israel. That Israel is going to be the rulers De que en Israel van a ser ellos los gobernantes over all of the world, sobre todo el mundo, and God is going to rule in Israel y Dios va a reinar en Israel over all the world. sobre todo el mundo. He will give them peace, Él les dará paz, destroy their enemies. va a destruir a sus enemigos, They will be the light to the world, ellos serían la luz del mundo, okay? And people will come to y Jerusalem la gente vendrá a Jerusalén and worship God, y adorarán a Dios. or he will punish their nations. O Él va a castigar a esas naciones. Those are the prophecies in the Old Testament. Esas son las promesas que existen en el Antiguo Testamento. They were prophecies Eran profecías about a future time, sobre un tiempo futuro, and that's what the Jews were expecting, y eso era lo que los judíos esperaban. okay? They were expecting Jesus Ellos esperaban que Jesús, to be the son of David. que era el hijo de David, That's what they said in the grand triumphant entry, es right? lo que dijeron cuando la gran entrada triunfal, ¿verdad? Hosanna, Osana, son of David, hijo de David, right? ¿sí? David was a conqueror. David fue un conquistador. The disciples still thought Los discípulos seguían pensando that now that he's died que ahora que ya murió and he's resurrected, y ha resucitado, it's time to conquer. es tiempo para la conquista. Are you going to take away Roman power Vas a quitar el imperio romano and restore the nation to Israel? y vas a restaurar la nación de Israel a Israel. Now, this is where we get confused, Aquí es donde nos confundimos. okay? So you have to retrain your brain on this part, Hay okay? que volver a entrenar Tu cerebro. el cerebro nuevamente. Okay? For some of you, this may be totally new to think of, Para algunos de ustedes, quizá algo nuevo para pensar. okay? The disciples Los discípulos, were expecting what we call the millennium. ellos estaban esperando lo que nosotros ahorita le llamamos el milenio. And they were expecting it right then, Y lo estaban esperando allí, ya. okay? That's what they considered the kingdom of God. Es lo que ellos consideraban el reino de Dios. Now, in the church today, Ahora, en la iglesia, en el día de hoy, we think of the kingdom of God nosotros pensamos en el reino de Dios as God ruling our lives as Christians, como cuando Dios reina nuestras vidas como cristianos, right? ¿sí? That's what we think of as the kingdom of God. Es lo que pensamos como el reino de Dios.
Now, theologically, we call that the spiritual kingdom. Ahora, teológicamente es lo que nosotros le llamamos el Reino espiritual. reino espiritual, Okay, that is here, but not yet. que está aquí, pero todavía no está. Okay, that kingdom hasn't come completely yet. Ese reino todavía no ha llegado completamente. If it did, if it had, Si hubiera llegado, this world would be very different. este mundo ahorita estaría muy diferente. Now, the reason that many Protestants have this in their mind Ahora, la razón por la que muchos protestantes tienen esto en mente is because many of us come out of Catholic backgrounds. es porque muchos de nosotros salimos con un trasfondo católico. ¿Sí o no? Okay, and in the Catholic background, Y en el trasfondo católico, the church is the kingdom, la iglesia es el reino. and they are going to conquer the world Y ellos van a conquistar al mundo with the gospel. con el evangelio. There is no future rapture. No hay para ellos un rapto futuro. Okay, what the Catholic Church believes Lo que la iglesia católica cree that if you're a part of Catholicism, es que si tú eres parte del catolicismo, you're in the kingdom of God, ya estás dentro del reino de Dios. and our job Y nuestro trabajo is to go to all the world with the gospel es de ir a todo el mundo con el evangelio and convert everybody to y Catholicism, convertir a todos al catolicismo. and the goodness of God will accomplish Y la this. bondad de Dios cumplirá esto. Okay. Now, we had the Reformation, Ahora, nosotros tenemos la reformación, okay, where the church separated from Catholic Church. donde la iglesia se separó de la iglesia católica. And we have the Protestant church now. Y tenemos ahora la iglesia protestante. But we have to realize Pero tenemos que darnos cuenta we haven't broken free of a lot of those traditions. que todavía no hemos sido liberados de muchas de esas tradiciones. Okay. A lot of our theology Mucho de nuestra teología still comes from Catholicism. todavía sigue viniendo del catolicismo. Okay. So that's something we need to be aware of. Eso es algo de lo que nosotros tenemos que estar alertos. Okay. We can see here in Acts, Podemos ver aquí en Hechos they were not talking about the kingdom que ellos no estaban hablando sobre el reino as a spiritual place, como un lugar espiritual okay, that was going to conquer the world que iba a conquistar al mundo with the gospel. con el evangelio. He said, Él dijo, and they asked Jesus, y ellos le preguntaron a Jesús, at this time, en este tiempo, will you restore the kingdom to Israel? ¿restaurarás el reino a Israel? Now that's what, like I said again, Como lo dije, lo diré nuevamente, that's what we call the millennium. eso es lo que nosotros hoy le llamamos el milenio. That's future. Eso es futuro. And that is when Jesus will restore the kingdom to Israel. Y es entonces cuando Jesús restaurará el reino a Israel. Okay? Because at that time, Porque en ese entonces, everybody in Israel, todos en Israel, they will be believers. ellos serán creyentes. And God will be their king once again. Y Dios será su rey nuevamente. And through that kingdom, Y a través de ese reino, he will rule the world. Él reinará al mundo. That is- Gobernará al mundo. Okay? Now there's something else in those verses Ahora, también hay algo más en esos versículos, that we need to pay attention to. de los que les tenemos que poner atención. First off, he says in verse 6, Primero que nada, dice en el versículo 6, Lord, Señor, will you restore the kingdom of Israel at this time? restaurarás el reino de Dios. El reino de Israel? Es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel. Okay. And he says, Y él dice, look at what he says when he responds to them. miren lo que dice cuando él responde. Look at verse 7. Miren el 7. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Think about that. Piensen sobre eso. How much do we hear about prophecy today ¿Qué tanto escuchamos sobre la profecía en el día de hoy? and trying to figure out En tratar de figurar
When is the kingdom going to come? ¿Cuándo es que el reino va a venir? When is Jesus going to return? ¿Cuándo es que va a regresar Jesús? You notice what Jesus' response is. Notan lo que la respuesta de Jesús, That's none of your business. que eso no te importa. Bien claro. Very, very clear. It is not for you to know No es para que tú sepas the times of the seasons. las horas o las Estaciones. estaciones. Okay? It is not for you to know. No es para que tú las conozcas. If it was not for the apostles to know, Si no era para que lo supieran los apóstoles, what makes us think que nos hace pensar that we should be able to figure it out? que nosotros debemos de figurarlo. For me, that's the best response Para mí esta es la mejor respuesta. when somebody is focusing on fulfilled prophecy, Cuando alguien está enfocado en profetizar okay, about the rapture sobre el rapto or the return of Christ. o el retorno de Cristo, la venida, sí, retorno de Cristo. Okay. también. That's the best response. Esa es la mejor respuesta. If it wasn't for the apostles to know, Si no era para los apóstoles que ellos lo supieran, then what makes us think that we should know? ¿qué nos hace pensar que nosotros debemos de saberlo? But look at what he follows after that. Pero miren lo que sigue después de eso. Said, but Dice, pero you go and preach the gospel, tú ve y predica el evangelio, basically, básicamente, right? es lo que está diciendo, ¿sí? Don't worry about when something's going to happen. No te apures cuando es que algo vaya a suceder. Get to work. Empieza a trabajar. And when the Father says, Y cuando el Padre diga, then the time will come. entonces vendrá el tiempo. Punto. Nothing more, nothing less. Ni más ni menos. Get to work. Sí, pregunta aquí. Entonces la pregunta de nosotros sería, o sea, él está dando la respuesta aquí clara, donde Ujú. dice, nosotros no tenemos que preocuparnos por cuándo van a ser los tiempos Sí. y cuándo se va a restablecer el reino. Ajá. Nuestro trabajo es ir y testificar Sí, por medio del Espíritu well, Santo. that's otra parte. That's another part. They're saying, go and testify. Okay? In the original context, En el contexto original, they were witnesses ellos eran testigos. of what? ¿De qué? The resurrected Christ. Del Cristo resucitado. Because they had seen him. Porque ellos lo habían visto. Okay? So that's a direct command to them. Así que ese es un mandato directo a ellos. Now, the principle still applies to us, Ahora, el principio sigue aplicando a nosotros hoy día, but he says, go into all the world, pero él dijo, vayan a todo el mundo, right? ¿sí? Well, is every Christian called to go into all the world? Ahora, la pregunta es, ¿todo cristiano es llamado a ir a todo el mundo? First off, that's impossible. Primero, eso sería imposible. Okay. It means as a church, Significa que como iglesia, that is our function. esa es nuestra función. And everybody has their part in that function. Y cada quien tiene su parte en esa función. So we can't apply it specifically Así que no la podemos aplicar específicamente to each person. a cada persona. We can say Pero sí podemos decir that the apostles, que los apóstoles, they did go ellos sí fueron throughout the Roman Empire a través del Imperio Romano and they testified, y testificaron and it's recorded y está registrado and it's preserved, y está preservado and we have that y testimony. tenemos ese testimonio. And we as a Y church nosotros como iglesia should be taking that testimony debemos de tomar ese testimonio to all of the world a todo el mundo as a body. como cuerpo. Okay. So this is how it applies specifically. Así es como aplica específicamente. Each of us has a job in that. Cada uno de nosotros tiene ese trabajo en eso. We have one part of that. Tenemos una parte de eso. And if we're not contributing to that in some way, Y si no estamos contribuyendo en eso de alguna forma,
then we're not fulfilling our calling. entonces no estamos llenando nuestro llamado. We're not functioning as a body No estamos funcionando como cuerpo to complete what Christ has called us to do. para cumplir lo que Jesús nos ha llamado a hacer. Okay? So that's just something I want to point out in that verse. Es algo que yo quiero Notar. notarles en ese versículo. Okay? Now the second part, La segunda parte, okay, we're going to go from 12. vamos a ir del 12. Someone read 12 through 26. Alguien, por favor, lea del 12 al 26. Okay, and please next week, Y por favor, la siguiente semana, make sure you have read asegúrense que hayan leído chapter 2 and 3 capítulo 2 y 3 and be familiar with it, y que se familiaricen con because ellos, we lose a lot of time porque perdemos mucho tiempo having to read every verse el tener que leer cada uno de los versículos as a group. como grupo. Read it 2 or 3 times at least, Léanla de menos 2 o 3 veces okay? So that I can just talk about the verses para que yo nada más pueda hablar sobre los versículos and not have to spend the time reading the entire thing, y okay? no tenga yo que pasar este tiempo leyéndolo absolutamente todo. Sí, ¿todos de acuerdo? Okay, Entonces, 2 y 3, okay? We might actually finish part of 2. probablemente terminemos Part of 2. una parte del capítulo 2. We'll see. Vamos a ver. Okay, so read 12 through 26. Alguien, por favor, lea del 20 al 26. No sé. Digo, 12. 12, perdón. Who's going to read? Is that from Alguien. there or here? Somebody online so that everybody can hear it. ¿Alguien? ¿Alguien? Sí, por Sí, favor. Bueno, 12:26. De 12, no. Capítulo 1, versículo 12 al 26. Ok, 1:12. Entonces Rápido, por favor, hermano. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los Alto aquí reunidos. por un momento. Stay there for 1 second, okay? All right. Notice something here. Noten algo aquí. Does anybody notice what Peter did wrong here? ¿Alguien notó lo que Pedro hizo mal aquí? ¿Por qué? Pero ¿por qué es mal? Remember what Jesus told him to do? ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo que hiciera? In the end of Luke, Al final de Lucas, eh, even here, sí, Alberto, ¿qué? sí, que, no, que se calmaran, ¿no? Que se esperaran, ¿no? Hasta que viniera el Espíritu Así Santo. es. He was Y él told to estaba wait tomando for the Holy Spirit, decisión y él después se le dijo que se esperara por el Espíritu Santo. right? Sí. And then he decides, Y luego él decide, before the Holy Spirit comes, antes de que viniera el Espíritu Santo, that he needs to do something. que él necesita hacer algo. And that is typical of Peter. Y eso es algo típico de Pedro. Okay? Okay. Now, this is also important. Ahora, esto también es importante. Okay. Y Noé, ¿tiene pregunta o qué? No, okay. Okay. So, this is typical of Peter. Este es algo típico de Pedro. Okay. He was told to wait. A él se le dijo que esperara. Now, we don't know how much time passed. Ahora, no sabemos nosotros qué tanto tiempo pasó. Maybe Peter was thinking, Quizá Pedro estaba pensando. no, maybe Jesus wants us to do something first. A lo mejor
Jesús quiere que nosotros hagamos algo primero, okay? That he can't send the Holy Spirit o That he por can't la send que the Él no Holy puede Spirit. mandar al Espíritu Santo, unless all 12 apostles are here. a menos de que todos los 12 apóstoles estén aquí. But Judas is dead, Pero Judas está muerto, so we need to replace him. así que necesitamos reemplazarlo. Maybe that's what he was thinking. Quizá es lo que él haya estado pensando, But we do know pero sí sabemos Jesus did not tell him, que Jesús no le dijo, before I send the Holy Spirit, antes de que mande al Espíritu Santo, use the Old Testament usa el Antiguo Testamento and try and figure out what you're supposed to do next. y trata de figurar lo que tú debes de hacer. Be a leader Sé un líder and lead the church y guía a la iglesia before I send the Holy Spirit. antes de que yo mande al Espíritu Santo. No, he told him, No, él le dijo, wait, espérate. okay? Luke doesn't record that specifically here. Lucas no registra eso específicamente aquí. In Luke, he does. En Lucas, See, he does. lo hace, Not in Acts, no en Hechos, but in Luke, he does. pero en Lucas sí lo hace. In Matthew, he does. En Mateo lo hace. Okay? Matthew does. Mateo lo hace. He says, go and wait, Él dice, ve y espera. right? ¿Sí? Okay, so Luke is being nice with Peter. Así que Lucas está siendo suave con Pedro. Okay, he's not throwing him under the bus. No sé cómo tira abajo el autobús. No lo está poniendo en evidencia, Okay. But everybody knows what Jesus said pero todos saben lo que dijo Jesús. just by reading the Gospels. Nada más a leer los evangelios. Okay, go and wait. Ve y espera. Okay, so Peter doesn't wait. Así que Pedro no espera. Okay, and Alberto, ¿puede leer por favor los siguientes hasta 26? Varones y hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Jesús, Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de Salmos, se ha hecho desierta habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. 22. Okay. Sí, sigue hasta 26. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio de apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Sí. Okay. Very interesting, right? Muy interesante, ¿verdad? When you think about what I just said, Cuando piensas sobre lo que yo acabo de decir, that Peter was supposed to wait for the Holy Spirit, que Pedro debería de haber esperado al Espíritu Santo, but instead, pero en lugar de eso, he decides él decide what are the qualifications, cuáles eran las calificaciones, who are the options, quiénes eran las opciones, and he throws the dice y tira los dados. that has to fall on one of them. Tenía que haber caído en uno de ellos. It's like flipping a coin. Es como el hacer un volado. Okay. So it's one or the other, Iba a ser uno o el otro, right? ¿sí? Okay. So it's interesting that in church history, Es interesante que en la historia de la iglesia,
You can do a search. Puedes hacer puedes buscar Okay. Throughout all of early church history, a través de toda la historia de la iglesia, in the early church, en la iglesia primitiva, primitiva, all of the early church fathers, en todos los padres primitivos okay, in all of their writings y en todos sus escritos and all of the rest of Acts y todo el resto de los hechos and in the rest of the New Testament, y en el resto del Nuevo Testamento, Matthias is never mentioned again. Matías no se volvió a mencionar Not at all. en ninguna parte. It's interesting. Es interesante. Okay. How many apostles were there? ¿Cuántos apóstoles estaban ahí? To start, Para empezar, 12, right? 12. To start. By the time we finish the book of Acts, para el tiempo que terminamos en el libro de los Hechos, there's about 15 who are called apostles. hay como 15 que se les llama apóstoles. Barnabas, Barnabás, the brother of Jesus, James, Barnabás And the brother of Jesus. y el hermano de Jesús, James, Santiago, Santiago, okay? Another James, otro Santiago, possibly Timothy, posiblemente Timoteo, okay? Pablo, Paul, the apostle, of course, sí, Pablo. Pablo. There's even a woman También hay una mujer that might que quizá be considered an apostle over women, sea considerada como apóstol sobre las mujeres. okay? There's a woman mentioned Hay la mención de una mujer who is counted among the apostles, que fue contada entre los apóstoles, not by the apostles. no por los apóstoles. Now, there's arguments for and against that, Allí hay argumentos en contra y a favor, but in the end, pero al final we know there's more than 12 apostles. sabemos que hay más de 12 apóstoles. It started with 12. Empezó con 12. Now, this isn't the first time God did this, Ahora, esta no es la primera vez que Dios hace eso. okay? So, how many tribes in Israel were there? ¿Cuántas tribus hay en Israel? No. It started with 12. Empezó con 12. Who were Joseph's sons? ¿Quiénes eran los hijos de Josué. José? Manasseh, Manasseh, Ephraim, right? Ephraim. Manasseh and Ephraim. What did the father say? ¿Qué fue lo que el padre dijo? The two sons of Joseph, Los dos hijos de José, each one cada uno has an equal share tiene una Parte. parte igual. with all of Joseph's brothers. Todos los hijos, los hermanos, perdón, de José. Okay. So there's 13 tribes. Así que hay 13 tribus. Ephraim, Efraín, Manasseh, Manasés and Joseph's 11 brothers, y los 11 hermanos de José. right? ¿Sí? But they're always called the 12 tribes. Pero todo el tiempo se les llama las 12 tribus. And everywhere where there's a list, Y en donde quiera que hay una lista, there's always one left out todo el tiempo queda uno de ellos fuera when they list 12 tribes. cuando enlistan 12 tribus. In Revelation, En Apocalipsis, in one part it leaves out Dan. en una parte dejan afuera a Dan In another part it leaves out Gad. y en otra parte dejan afuera a Gad And it mentions Joseph y menciona a José and Manasseh. y a Manasés. Well, Manasseh is Joseph. Bueno, Manasés es José, It's the same tribe, es la misma tribu. right? Joseph, José, his tribe was divided in two, su tribu fue dividida en dos, Ephraim and Manasseh. Efraín y Manasés. And each one had an equal part Y with his cada brothers. uno tenía una parte igual junto con sus hermanos. So the 12 tribes Así que las 12 tribus is a title. es un título, It's not a numerical description. no es una descripción numérica. The 12 apostles Los 12 apóstoles is a numerical description. es una descripción It's not a numérica. numerical description. So, perdón, no es. No es una Descripción descripción numérica. It's a title Es un título for the apostles, para los apóstoles, the 12. los 12. Because after that, Porque después de eso there's 11,
Hubo 11, then Barnabas, y luego Barnabé, and Paul. Pablo, Those were definitely apostles. Barsabas. Esos No, son los not Barsabas. No. Barnabas. Barnabé. Barnabé. Not the one in Barnabé. here. Not the one right there, but not in chapter 1. Okay. I thought you're looking at his name. Barsabas is otro en este. Sorry. Okay, so Barnabé, Barnabé. ¿verdad? Barnabé. Okay. He's called an apostle, Él le fue llamado apóstol. right? Okay. ¿Sí? And Clint, everyone said Levi. Levi, yes, he was one of the 12 tribes, one of the original 12. But there were 13. Él fue uno de los originales 12, pero el 13 Okay, includes Manasseh and Ephraim, incluye a Manasés y a Efraín, and Levi, y Leví, and 10 others. y 10 otros. Okay, so there's 13, Así que hay 13. right? ¿Sí? Does that make sense? ¿Tiene sentido? ¿Están de acuerdo con ese o no? ¿Alguien quiere hablar? ¿Tiene preguntas? Oiga, brother, Son las 12, Los 12, pero uno de José separaron en dos. sí, Manasseh y Ephraim, entonces hay 11 y dos más. En lugar de José, es Manasseh y Ephraim. Pero le quitaron a José y añadieron Y a José. Sí, pusieron cuando a- menciona José, puede ser En vez de representante. sumarlo, en vez de Sí. sumarlo. Yeah, instead of Jose, he might call him Ephraim or Manasseh. Okay, puede ser Ephraim. Francisco tiene. Y Francisco, ¿qué pasó? bro, ahorita que estamos en el tema del apostolado, ¿no? Ujú. Este ministerio ahorita ya no está vigente, ¿verdad? ¿Dónde podemos Es otro tema. fundamentar? hermano. Ese es otro tema. Es otro tema, ¿ok? Yo no ahorita no es tiempo para entrar en las cosas controversiales, ¿sí? ¿Ok? Ok, pero one of the things that is for sure, one of those things that are for Una sure de las cosas que es por seguro is the criteria here is very important, es que el criterio aquí es muy importante okay? Because of their ministry, por su ministerio. they were to be testimonies Ellos tenían que ser testimonios. of what? ¿De qué? What Jesus taught. De lo que enseñó Jesús. Now, if you weren't alive at that time, Ahora, si no estabas vivo en ese entonces, how could you be a testimony of that? ¿cómo podrías tú ser un testimonio de eso? Okay? Even in court Aún en la corte, o en el today, juzgado, el día de hoy, okay, in a legal court, not the corrupt En- ones in Mexico. en uno legal, no en el corrupto de México. Okay. Okay, in a legal court. En una corte, en un juzgado legal. Okay. If you heard from somebody Si tú escuchaste de alguien más about something else, sobre algo más, you are not a witness, tú no eres un testigo, right? ¿sí? Now, none of us Ahora, ninguno de nosotros have seen Jesus resurrected. vimos la resurrección de Jesús. So our testimony is secondhand Así que nuestro testimonio es de segunda mano, of his resurrection. de su resurrección. Now, what I can say, Ahora, lo que yo puedo decir I am a witness es que yo soy un testigo of the effects de los efectos of my belief in him. de mi creencia en Él. I believe he is resurrected. Yo creo que Él fue resucitado. I believe he is alive. Yo creo que Él está vivo. And there are many effects to that belief. Y hay muchos efectos a esa creencia. But I cannot be a witness to the fact. Pero yo no puedo ser un testigo al hecho. And that's what an apostle was. Y eso fue lo que un apóstol era. Okay? Exactly. Now, because Francisco mentioned, I'm going to say briefly. Ahora, porque Francisco lo mencionó, lo voy a decir rápidamente. Okay? There's a lot of semantics in the church. Hay muchas Semánticas. semánticas Okay? In the church. en la iglesia. Okay? That word means Esa palabra significa that we use different words que usamos diferentes palabras for the same meaning para el mismo significado or
the same word o la misma palabra has different meanings. tiene diferentes significados. It's semantics. Son semánticas. Okay? Now, there are people who are called apostles, Ahora hay gente que se les llama apóstoles okay, in some churches en algunas iglesias that claim to have the same authority as the apostles, que dicen tener la misma autoridad que los apóstoles, okay, of the original witnesses. de los apóstoles originales. My answer to them would always be, Mi respuesta a ellos todo el tiempo será, I don't care how much power you have. no me importa qué tanto poder tú tengas. Do you live like them? ¿Vives tú como ellos? Okay? Because anybody can do signs and miracles. Porque cualquiera puede hacer señales y milagros. Satan can do miracles. Satanás puede hacer milagros. Okay? But the question is, Pero la pregunta es, and what Paul says, y lo que Pablo dice, is I have on my backs yo my tengo back. en mi espalda the marks of las my apostleship. marcas de mi apostolado. Okay? That is what an apostle was Eso like. es lo que era un apóstol. They sacrificed, Así se ve un apóstol. Ellos sacrificaron, they suffered, sufrieron, they were tortured, fueron torturados and they died y murieron for their witness. por su testimonio. So my question is always, Así mi pregunta todo el tiempo es, do you live like them? ¿tú vives como ellos? Because if you don't live like them, Porque si no vives como ellos, I don't need to accept you no necesito aceptarte with that authority. con esa autoridad. Okay? And me personally, I have yet to meet one that lives like that. Personalmente, yo todavía no he conocido a nadie que viva así. Okay? But maybe there are some Pero quizás sí hay algunos in China or persecuted countries. en China. países que son perseguidos como China. Now, in China, Ahora en China, they say, ellos dicen, you are not a pastor tú no eres un pastor until you've been tortured. hasta que no seas torturado. Son las calificaciones para ser un pastor en China. Because those are the only people they trust. Porque ellos son a esas personas que ya han sido torturadas son las únicas personas en las que ellos confían. If you haven't been tortured Si no has sido torturado and didn't say anything y no dijiste nada about anybody in the sobre church, cualquiera de los de la iglesia escondida, if you survive that, si sobreviviste eso, then I trust you as my spiritual leader. entonces confío en ti como mi líder espiritual. If you haven't done that, Y si no has hecho eso, si no has pasado por allí, I don't trust you. no confío en ti. Now that's pretty serious. Eso es muy serio. But I heard that from a brother who ministers in China right now. Esto lo escuché de un hermano que es misionero de China. See, he's a scholar over there right now. Ahorita él está yendo como escolástico allá. Okay. And that's what he just told me 2 weeks ago. Y es lo que me dijo apenas hace 2 semanas. They don't even qualify you as a pastor. Ni siquiera eres calificado como pastor. I can imagine what they would say to somebody who says they're an apostle. Puedo imaginar lo que ellos le responderían a una persona que vaya diciendo que es un apóstol. Sí, si no resucita la muerte, entonces no es un apóstol. No sé qué es la calificación para ser un apóstol. I don't know what's the qualification to be an apostle in China, but all I know is that's the qualification just to be the pastor. Lo único que sé es que esa es la calificación nada más para ser pastor. Okay. So that's what I would answer on that topic. Así es que eso es lo que yo respondería a ese tema. I'm not going to tell somebody they're not an apostle Yo no le voy a decir a alguien que no es un apóstol, because I don't know what God told them personally. porque yo no sé lo que Dios le haya dicho personalmente. Okay. I don't doubt God Yo no dudo de Dios that he can't take somebody up to heaven, que Él pueda llevarse a alguien al cielo, teach them the gospel, enseñarle el evangelio, just like he did with Paul, así como lo hizo con Pablo, with a vision, con la visión, and send him back y regresarlo in the vision en la visión and call him to be an apostle. y hacerle el llamado de apóstol.
but they would have to prove that to me pero tendrían que comprobármelo with the life they live. con la vida que ellos están viviendo. If they're taking money from the churches Si ellos están tomando dinero de las iglesias for their own purposes, para sus propios propósitos, that's contrary to every apostle. eso es contrario a cualquiera de los apóstoles. Okay. If they're living off the church Si están viviendo de la iglesia and not suffering y no están sufriendo and sending everybody else to do the work, y están mandando a todos los demás a hacer el trabajo, that's not the mark of an apostle. esa no es la marca de un apóstol. Okay. So those are my thoughts. Sí. Esos son mis pensamientos. ¿Tiene alguien en tu grupo? ¿Tiene pregunta? Sí, es una pregunta, no hay comentarios, ¿ok? No está apagado. Un momento. No, never mind. It's okay. ¿Siempre Okay, no? está bien. Okay. Sí, save the commentaries for after, okay? Mantenga sus comentarios para al final. Okay, but if you have a question Pero about si something I tienen una just said, pregunta sobre algo que acabo de decir. okay. ¿Quién era la mujer? Oh, por hablar. But you think her name was Phoebe? Phoebe? Phoebe. I think su nombre es Phoebe. Es sobre mujeres, supuestamente. Es una cosa controversial. Yo no decido nada por seguro y I haven't decided even what I think about it yet. De Yo esto no ni decido siquiera he yo pienso decidido sobre eso. cuál es mi pensamiento al respecto. But the Greek, Pero el griego it can read two ways. puede leerse de dos formas. It can be a woman Puede ser una mujer who was counted as if she was an apostle. que haya sido contada como que si era apóstol. The phrase is counted frase among es- the apostles Es contada entre los apóstoles instead of en lugar de given credibility by the apostles. darle credibilidad por los apóstoles. Okay. The word literally means within, La palabra en realidad es dentro de. but that can also mean Pero eso también puede significar that within the que apostles, dentro de los apóstoles they counted her la contaron a ella as someone important. como alguien importante. Okay, so it's not specific, No, así que no hay especificación, no es específico and it definitely could not be a woman that had authority over the men y definitivamente no podía ser una mujer que tenía autoridad sobre los hombres without somebody over her, sin tener a alguien sobre ella because that misma, would be Timothy. That would create a problem with Timothy, porque eso crearía un problema con Timoteo, okay, with that book con el libro de Timoteo and many other places. y en muchas otras partes. Okay. So that's the controversial part, Esa es la parte controversial. but most of the scholars say it's possible Pero la mayoría de los escolásticos dicen, es posible that she might have been a woman que haya sido una mujer that had authority over the widows, que tenía autoridad sobre las viudas, okay, was a teacher and a leader, que haya sido una maestra y una líder, and she was given that authority over y que se them. le haya dado esa autoridad sobre ellas. That's a possibility, Es una posibilidad. and that wouldn't contradict anything in the scriptures. Y esto no contradijera nada en las escrituras. If she was a witness of Christ, Si ella era un testigo de Cristo, his preaching, su predicación, his resurrection, su predicación, su resurrección, okay, and was sent by him y que haya sido mandada por él as one of the 500 witnesses como una de las 500 testigos who Christ talked to personally, a quien Cristo les habló personalmente. he might have called her. Pudiera haberla llamado a ella Or it could be like Paul, o pudiera haber sido como Pablo after the fact después del hecho that he called her. que él la haya llamado. We don't know. No sabemos. And again, Y nuevamente, we don't know for sure that she was considered an apostle. no sabemos con seguridad que haya sido considerada apóstol. But there is that option open. Pero ahí está esa opción abierta. Okay? So that's a possibility, Esa es una posibilidad, but only within that context. pero únicamente dentro de ese contexto. So, ¿en qué parte de la Biblia podría está esa ¿Esa calificación es? Ajá. Ese hecho, Sí. ese Es, hecho, the lady. sí, this is sí, habla sobre mujer. Yo por nota después. Yo no tengo la cita memorizada, Okay. pero es un carta de Pablo. Okay. Okay. Phoebe es donde manda los saludos. Sí. Okay, so
That's the topic of apostles. But here, Ese es el tema de los apóstoles. Pero Peter, aquí Peter decides to pick a new one. Pedro decide poner uno nuevo. And here's the qualifications. Y aquí están las calificaciones. Now, we have to be careful. Ahora tenemos que tener cuidado. Daniel, ¿tienen pregunta? Sí. ¿Me escucha? Sí. Sí. Ok. En el capítulo 10 de Lucas dice que Jesús envió a otros 70. Esos son considerados apóstoles también, entonces. The seven capítulo Luke and No. Apóstoles son otra cosa, son discípulos. Y también Son discípulos, mandado. ok. Cuando habla mandado, it says sent. Eso es para Envía, predicar ajá. el evangelio del reino en el tiempo de Cristo. No Eso para son- ser son líderes de iglesia considerados todavía. cuando todavía- Ok. Sí, cuando Cristo tiene el ministerio por Israel, cuando Cristo tiene ese, ellos rechazan su ministerio. ¿Ok? Entonces abre la puerta para la iglesia, es otro grupo de los líderes de iglesia. Es un posición apóstoles, pero nunca usé esta palabra, los 70, y salía porque Pero- muchos de ellos salió después. De los 70. Muchos consideran que está hablando de apóstoles, no los consideran como apóstoles, otros teólogos o estudiadores de la Biblia están Esos considerando. comentarios, Sí, ok. los Pero comentarios después, si tiene preguntas sobre algo, está bien. Perfecto. ¿Ok? Okay. So, in este capítulo, my wife had a good question earlier. Mi esposa tuvo una buena pregunta hace rato. In verse 20, En el versículo 20, he quotes two verses. él cita dos versículos. Okay. One says, Una dice let his camp be desolate. que su lugar quede desierto. Okay. Literally, that means land. Eso literalmente quiere decir tierra plana, Not his position. no la posición de Judas Okay. As apostle. como apóstol. It said, let his land be desolate. Dice que su lugar quede desierto And don't let anybody live in it. y no permitas que nadie lo habite. That's a reference to verse 19. Esa es una referencia al versículo 19, Okay. Where he bought a piece of land donde él compró un terreno and it was called the field of blood. y fue llamado el campo de sangre. That means a Jew couldn't live there Eso quiere decir que ningún judío podía vivir allí because it had blood. porque tenía sangre. Remember the rituals of blood? ¿Se acuerdan los rituales de la sangre para los judíos? So nobody could live there. Así que nadie podía vivir allí. That's where he died. Ahí fue donde él murió, His blood fell out. su sangre se le salió, So nobody would live in that. así que nadie podía vivir allí. That's what the first verse is Eso es lo referencing. que el versículo 20, la referencia que tiene ahí, Okay. In the first verse. en el primer versículo. The second one, El segundo, let another take his position. que dice que otro se haga cargo de su oficio. That's a reference to verse 17. Y ese es una referencia al versículo 17. Peter said, Pedro dijo, Judas was one of us, Judas se encontraba entre nosotros and he had a part in this y ministry. participaba en este ministerio. He had a share, Él tenía una parte, un porción, would be a good word for that, okay? A portion of this ministry. una porción de este ministerio. And that's where we can speculate Y de ahí es donde podemos especular, why Peter thought porque es que Pedro creía that they had to replace one, que él tenía que reemplazarlo, because his thinking might have been, porque su pensamiento pudiera Well, ser, if he lost his part in this si ministry, él perdió su parte en este ministerio, his portion, su porción, then someone else needs to replace that portion. entonces alguien más tiene que reemplazar esa porción. But we know for sure Pero sabemos con seguridad you were not considered an apostle que no eres considerado un apóstol unless you were sent directly from Jesus. a menos que fueras mandado directamente por Jesús. Okay? Matthias was not sent directly from Jesus. Matías no fue mandado directamente de Jesús. He was sent directly from Peter.
Él fue mandado directamente de Pedro and a flip of the coin. a través de un volado. Un tiro de suertes. Las Vegas. Ah, Sí, yeah. al So- estilo Las Vegas. Yeah. Es un apóstol de Vegas. Okay. Eres un nuevo santo de Las Vegas, ¿ok? Nunca volvió a mencionarse. Matías. Puedes ser un nuevo santo de Las Vegas. Okay, so, San Matías. sí. So, here's what they qualify at. Here's what the qualifications were. Aquí es donde están las calificaciones. That raises another question. Eso levanta otra pregunta. How could Paul be an apostle? ¿Cómo es que Pablo pudo ser un apóstol? Because Paul wasn't with the 12. Porque Pablo no estaba con los 12. Pero fue mandado por Jesús. See? But Peter said Pero Pedro dijo he had to be one among us. tenía que ser uno de entre He nosotros. had to be a witness Tenía que ser un testigo of the preachings of Jesus, de las predicaciones de Jesús, the teachings of Jesus, las enseñanzas de Jesús, his death, su muerte and his y resurrection. su resurrección. So how... Ella sabía, porque tiene No se otras vale, clases con dice. nosotros. Who else? What are your thoughts? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cómo piensan que Pablo obtuvo las calificaciones que Pedro dijo? Pero, Alejandro, sí. Francisco, Porque, sí. pues porque se le apareció, ¿no? El camino de Damasco. Lo vio. Well, but that wasn't the preachings Yeah. before. Pero esas no serán las predicaciones anteriores. Bueno, y aparte, pues que era un extremadamente erudito, ¿no? Del cual ahorita, pues la mayoría de la Pero no Biblia- importa, significa que era un erudito por ser un apóstol. Pero estuvo, pues lo vio, ¿no? Jesús estuvo Resucitado. hubo una- Pero, ¿cómo él ver Jesús antes? pues Y lo vio, escuche las lo vio, predicaciones. por sí lo vio, Pablo lo vio, ¿no? ¿Y escuche sus predicaciones? Sí, creo que sí, ¿no? ¿Dónde? ¿Cómo probar este? Si es un buen respuesta, pero ¿cómo probar este? Pues está escrito ahí. No, ese no dice Pablo. Ese dice, ese nunca dijo Pablo escuchar. Pero estaba entre los Sanedrines, ¿no? ¡Ay! Toca el punto, ok. All right. Deja por los otros también, se oigan ok. para Dar un que- chance de ellos, pero sí, Hermano Omar, sí, sigue bien en este parte. va bien, sí, ahí va bien, Sanedrín, hermano. ok. ¿Y otros, Noé? Si tiene comentario. el hermano Omar. Yo digo que haber sido por el testimonio que él oía cuando le arrebataba, ya ves que iba a su casa y lo sacaba de las leñas y como sea, pero oían el testimonio. Yo me imagino que ahí oía el testimonio. Yo no sé, Ah. Keep going back. Regrese, ok. Está regresando. No es este, ok. Ok, hermano Omar. Levantó la mano. No, Omar. Omar, No se oye, hermano. A ver, ¿qué pasó? hable. Ahora sí. Pues básicamente yo creo que coincido con lo que dijo un poquito Francisco Alejandro. Ujú. Yo pienso que si él era un erudito y estaba siempre al pendiente de lo que estaban haciendo, todos esos que se habían, pues que andaban con Jesús, de alguna manera, en algún momento él tuvo que haber escuchado esa doctrina. Eso de cosa, ok. Eso mismo iba a Sí, decir. so, the reason we can say, ¿es la misma cosa más o menos? No. Okay. Ok, cuando Jesús enfrentó a Pablo, cayó del En Damasco, pero eso es antes. Habla sobre cómo por escuchar a Cristo antes. Para que Pablo haya sido calificado como apóstol, las calificaciones las dice Pedro, que tenía que haber sido uno entre ellos, de los que anduvieron con Jesús y escucharon las So, predicaciones. eso es solo la pregunta. ¿Cómo él por escuchar ese antes? No en Damasco, pero antes. No, o sea, es precisamente por lo que estaba haciendo. Estaba persiguiendo a la iglesia por lo que había escuchado de todos los testigos. Todos los testigos, pero no Jesús. Escuchó a Jesús. Nunca él dijo, yo escuché a Jesús y él es en contra de la iglesia por esa razón. So, ok.
the way we can prove this, La forma como podemos comprobarlo, he was a disciple of Gamaliel. él fue un discípulo de Gamaliel. He says that. Él lo dice. He was a Hebrew of Hebrews, Él era un hebreo de hebreos. which means he never missed a festival. Lo que quiere decir que él nunca se perdió un festival. Whenever he committed a sin Cada vez que él cometía un pecado that broke a commandment, que quebrantaba el mandamiento, he was in the temple. él estaba en el templo. And we know from the Gospels, Y sabemos a través de los evangelios Jesus was at every que festival, Jesús estuvo en todos los festivales and for 4 years, y por 4 años he preached to él everybody. les predicó a todos. Okay? So from that point, we can say De he ese punto, definitely heard él everything Jesus taught. Definitivamente escuchó todas las enseñanzas de Jesús. Okay? That's the very simple way to qualify Paul for Pregunta. this. Esa es una forma muy sencilla de calificar a Pablo. Yeah, exactly. And if he was a fanatic Y si él fue un fanático and a follower of y Gamaliel, un seguidor de Gamaliel, a person in the Sanhedrin, una persona del Sanhedrin, Sanhedrin, okay, he would have been a member after Jesus' resurrection él hubiera sido un miembro después de la resurrección de Jesús, because it never mentions him before. porque él nunca lo menciona anterior. Now, why doesn't he say, Ahora, ¿por qué es que él no dice, I heard him myself? yo lo escuché, yo mismo lo escuché? Okay, now here's where we have some interesting facts. Aquí es donde tenemos hechos interesantes. Within the rabbis, Entre los rabís you had to be 30 years old tenías que tener 30 años to teach para anything. enseñar cualquier cosa. Before 30, Antes de los 30 you were considered a student, se te consideraba como un estudiante and your testimony was completely invalid y tu testimonio era completamente inválido for anything in reference to teaching, para cualquier cosa en referencia a la enseñanza. which means Paul would have been a member of the Sanhedrin Lo que quiere decir que Pablo era miembro de los Sanhedrines when he turned 30. cuando él cumplió los 30 años And he would not use anything before that y no usó nada anterior a los 30 as his authority. como su autoridad. But it's very interesting when we study Paul's letters. Pero es muy interesante cuando estudiamos las cartas de Pablo. He quotes Jesus Él cita a Jesús more than 100 times. más de 100 veces. He doesn't say, I heard him, Él no dice yo lo escuché, but he says exactly what we see Jesus saying pero dice exactamente lo que vemos que Jesús dijo in the Gospels. en los evangelios. Okay? He quotes directly from him, Él cita directamente de Jesús, okay, without ever saying, sin nunca decir I heard him myself, yo lo escuché. Yo because mismo his lo escuché. testimony would be invalid Porque su testimonio sería inválido before 30. antes de sus 30 años. So that means he was about the age of Jesus, Así que eso quiere decir que él más o menos tenía la misma edad de Jesús. maybe 4 or 5 years younger. Quizá 4 o 5 años I mean, menor. yeah, Sí, menor Yep. Pablo que Jesús. okay. And that would have been when he became a Sanhedrin. Y esto sería que cuando él se hizo en el grupo de los Sanhedrines, And immediately he started persecuting the church. inmediatamente fue cuando él empezó a perseguir a la iglesia. But as a fanatic, Pero como fanático, if anybody was claiming to be the Messiah, si cualquiera hubiera clamado decir que era el Mesías, and at the triumphant entry, y en la entrada triunfal, and at every other y festival, en cualquier otro festival, someone like Paul alguien como Pablo would have been paying very close attention to hubiera Jesus, puesto mucha atención de Jesús, okay. a Jesús, okay? That would have been his number one priority, Esa hubiera sido su prioridad número 1, to listen to this guy el escuchar a esta who persona claimed to be the Messiah of quien Israel. dijera ser el Mesías en Israel. Okay, so logically, Así que lógicamente geographically, y geográficamente it is impossible that Paul didn't hear Jesus es preaching. imposible que Pablo no hubiera escuchado las enseñanzas de Jesús. Okay? Just wasn't a follower at the time. Simplemente que él no era un seguidor
en ese entonces. He was a Pharisee. Era un fariseo. En el otro Okay? So, ¿todo está claro? Everything clear there? Era un matón asesino serial. Sí. Sí, estaba bien tremendo, ¿verdad? Sí. Asesino. Sí, pero So, ¿todos son claros en ese? Thumbs up si está claro en ese. Okay? Okay? Okay. Okay. Vamos a empezar. No hay tiempo. Es 9. Okay. Tu tarea. Leer, por favor, your homework. Read chapter 2 and 3 at least twice, but as many times as you can to be very familiar with it. de menos 2 veces, mínimo 2 veces, pero 3 veces o más de ser posible para que estén muy familiarizados. Okay. That way we can just talk about some of the details. De esa forma podemos hablar nada más de los detalles And you have your first homework assignment. y tienen su primer tarea And you have 2 weeks to do it. y tienen 2 semanas para entregarla. Okay, so take your time. Así que tomen su tiempo. Okay. Empiecen a escribirlas, por favor, Sí, para que todos escribir. Everybody write this down. Okay. todos escriban Your first homework assignment. Okay. su primer tarea. Okay. And I think, Janet, you're going to have to listen to the first 2 weeks. Okay. And by the book. Okay. Yeah, it won't be essential for the homework right now, by the book, but yeah, we No. will get to the book. Okay. But, what I want you to do is write at least a page or 2. Lo que quiero que hagan es que escriban mínimo 1 a 2 páginas. Every line, not double space, okay? Cada línea, sin brincarse líneas, ¿ok? Okay. If you do it on a Word Mire, document, if you do it on Word document, yes, double space. Si lo hacen en el Document. Word, En un documento de Word, entonces háganlo, ahí Doble sí espacio. se brincan, doble espacio, ¿ok? okay? A Times New máquina. Roman, 12 font. Okay, 12 font, Times New Roman. No usa el font de como 30 grande y eso, es una página. Okay, no. Okay, 12 font. En el Word, Okay, o if you write it on 1 paper, a 2 páginas. if you mínimo. write it on paper, then every line. Ahorita va a decir. If you type it, every other line is fine. Okay? If it's in Word doc, Si lo every other escriben a line. mano, cada línea. Si lo escriben en el Word document, ahí pueden Doble cada espacio. doble espacio. Okay? So what I want you to do Lo que quiero que hagan is look online es que miren en línea and find somebody y encuentren a alguien who says Luke is not, that Acts is not historically accurate. que digan que Lucas, De Hechos. que Hechos no es Preciso. preciso en la historia, Okay? That there are errors in the geography or que hay algo. errores en la geografía o en cualquier cosa. Find anybody. Busquen a cualquiera que Okay? lo nombren, ¿no? So do a search on Google Hagan su búsqueda en Google and just write in something like Luke is not accurate. No es preciso. y nada Históricamente. más en la barra ustedes escriban Lucas no es O preciso, Hechos, perdón, Hechos. Hechos no es preciso. Okay. O No es Sí, preciso me entiendo. correctamente. No es correctamente preciso. Preciso. Ujú. Okay? Do something like that, but look for somebody who critiques Acts. Pero busquen a alguien que critique a Lucas, Hechos. a Hechos, pues Okay. a Lucas también, Sí, ajá, well, Luke's writings in Acts, Sí. sí. a los escritos de Lucas. In Hechos, okay? And then Y luego defend it. defiéndanlo, Explain why it is accurate. Sí. expliquen por qué exactamente. So, a hechos, ¿verdad? Hechos, nada más en el Que libro de critique Hechos. Hechos. Okay. Ajá. Busque a alguien que critique. Sí. ¿Está bien? Busquen una crítica de Hechos, cuál es la crítica y defiéndanla. Dice, ¿cómo puede defender si eso es preciso? Okay? ¿Sí? Tengo que ver los videos. A ver, levanten la mano. ¿Quién lo hizo? Ajá. Tiene pregunta, O le sea, mano. basado en lo que tú Okay. nos enseñaste. Based on whatever Sí, you... you can, or the book, or Omar. o has otras a cosas. question. Ok, Omar, ¿qué pasó? La pregunta es, ¿vamos a defender nuestra postura o la postura del que leamos? No, la postura de Hechos sí es preciso. Ok. Ya. Ustedes van a poner Hechos cuál es... sí es preciso. Busca por una persona en contra la precisión de Hechos y conteste eso y dice, sí es preciso, ¿por qué? Pero Ok. pongan por qué es lo que está criticando.
el autor. Sí. Y luego ustedes defiéndanlo. ¿Ok? Defiende en contra él crítica, ¿ok? Muy bien. Defiende Ok. la precisión de la 2 Biblia. semanas, así Ok. es que la vamos a marcar para la semana ¿Está bien? 6. ¿Ok? Correcto. Tarea para la semana 6. ¿Ok? Tiene 2 semanas para terminar ese, so no hay prisa. Sí. La semana que entra. Sí, sí tiene 2 semanas para terminar esa tarea. No, Sí, está bien. no hay prisa en ese. Entonces, su Sí, primero, tiene por 2 mucho, semanas es para su primer entregar la papel. tarea. Mi preferencia, hermanos, especialmente las personas que no viven en Hermosillo, por favor, si no escribe bien claro, ¿ok? Entonces usa un documento de Word. ¿Ok? Si tus letras no son Tiene tan preguntas, preciso y fácil para leer y pone mucha atención para cómo escribir, si escribe en pluma o en lápiz, ¿ok? Entonces sí, pone mucha atención para es fácil para leer, porque puede pelear para entender qué significa esa palabra, cuál es esa palabra, ¿ok? ¿A dónde la van a entregar? ¿Ok? ¿A dónde la van a Con entregar? muchos, pueden entrar en mi página web. Oh, la tarea. La tarea, ¿dónde la van a Ok. entregar? Y escribe ese también, tu tarea si entrega por Word document o foto. Ok. Y es tareas arroba es su teología. Es ESS. ESSU. Es su teología. Doble S, ¿ok? Ok. Es su teología.com. Ok. ESSUTEOLOGIA.com. Mándelo por el chat. Mándelo por el chat. Mándalo por el chat. Ahorita. Ok. Buena idea. Tareas. Con ese. Tareas. Tareas. Ajá, arroba. Y sin acento arriba la teología, ok. Solo teología. ¿Dónde está este? Es ¿Dónde está su la- teología.com. Baná, B-A-N. No, es en un sí. Es su teología.com. ¿Está bien? Sí, puras chicas, todas pegadas. Baná de Cristo. Buenas noches, hermanos. Si ustedes terminan la clase, pueden salir. Si tiene preguntas, entonces quedar por un 20, 25 minutos para preguntas. Pero por los demás, nos vemos la siguiente semana. Mismo tiempo y mismo canal de Bat Channel. Same Bat Channel, same Bat Time. El cuerpo del Chavo del 8. Dice, Dijo 12 phones. dice Times New Roman. Times New Roman, yeah. Dice, ¿de qué es, chavo? Dice, nos vemos. El cuerpo del Chavo del 8. Cuando terminaba, no, por el mismo canal. Nos vemos en el mismo canal Por el mismo canal y la misma hora. y en la misma hora. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien se va a quedar para preguntar? Levanta la mano si tiene preguntas sobre algo. Ok, Dios bendiga, Omar. Y hermanos, los estudiantes, perdón, antes salí. Por los estudiantes en Hermosillo, este fin de semana necesitamos ayuda. Por un proyecto de construcción. Ok, hay un proyecto de construcción sábado y domingo. Es fácil, solo necesito usar una, ¿cómo dice drill? Taladro. Taladro. ¿Sabe cómo usa el taladro electrónico? Eléctrico está bien. Eso es suficiente y subir un poco peso. No tanto, ¿ok? Pero necesitamos ayuda. Esa es la única petición nosotros dije sobre la escuela. ¿Ok? Nosotros no pedí ningún dinero. Pero si puede venir sábado y domingo, necesitamos ayuda para preparación para conferencia. Necesitamos edificar un salón atrás para guardar todas las cosas. So, habla con Alberto y él puede contactar a cada uno de ustedes. Okay? Si toma esta clase por crédito, eso es como paga tu escuela. En verdad, necesitamos ser muy duros con eso. Porque si entrar en una universidad y no pagas tu tuition, tu dinero, entonces tu clase no cuenta, ¿sí o no? Okay. Es la única petición. Si puede ayudar con alguien, necesita ayuda con 6 horas cada mes, cada clase. Esa es semana 4,
Entonces, ese es un mes. So, necesitamos ayuda. Si no puede venir este día, entonces después hay mucho trabajo, cosas para mover. Y cuando necesito guardar todas las cosas en ese cuarto. Si no puede venir para construir, entonces tiene una semana después para pagar tu salario, para pagar tu dinero para la clase. Esas 6 horas de trabajo en Real Eremito. ¿Ok? ¿Está bien? Nos vemos, hermanos. Y voy a ver a ustedes, con el favor de Dios, este fin de semana. Y proveemos hamburguesas, ¿ok? Dios bendiga, hermano. Bye bye. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Josué? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver eso con...? Sí, ok. Bueno, hay muchas especulaciones al respecto. ¿Alguien más? Francisco, ¿está bien? Muchos, Todo bien, brother. Oye, quería comentarle lo del viaje. ¿Qué onda? ¿Cómo se va a ir usted para allá? Ok. Nos vemos, hermano. Adiós. Dale, pues. Josué, ¿qué pasó? Daniel, nos vemos. Vamos a hablar aquí en persona, ¿ok? Daniel. ¿Y Erika, tiene preguntas o no? También dice que se Y podemos ir a predicar. ¿Qué? Josué. La pregunta es esta. Vengan, chicas, dame un poco porque necesito escuchar. Él tiene preguntas, o baja las voces un poco. Ok, Josué, ¿qué pasó? Entonces, si podemos predicar el evangelio. Sí, por supuesto, el evangelio, pero la cosa para clarificar, hay una diferencia, un poco de diferencia entre el evangelio de Jesús en su tiempo y nuestro evangelio, ¿sí o no? Él habla sobre el reino de Dios y Él está aquí para conquistar todo el mundo si ellos acepten Él. Pero nuestro mensaje es Él morí, resucitó y empezó la era de iglesia. Entonces, para creer en Él, es solo creer, Él es el Mesías. Pero por nosotros hay más información para aceptar, porque si hay más información. En su tiempo, no necesita creer en su muerte y resurrección, porque no existe en su tiempo. Él dice, acéptame como tu Mesías, y podemos empezar el reino ahorita, pero Israel rechazar a Él como su reino, su rey. Entonces, en este rechazamiento, entonces Dios cumplió otro propósito. Él sabía, ellos fue listo para rechazar, pero Él da la oportunidad de ellos para aceptar a Él. Y fue una verdadera oferta por Israel. Acéptame como tu Mesías, entonces podemos empezar el reino ahorita. Pero Él sabía, ellos no pueden por el pecado. Entonces dice, es por eso la Biblia dice, Dios puso a ellos ciegos para no tratar. Y Pedro dijo la misma cosa. En el primer sermón, Pedro dijo, mira, si no fue ciegos, entonces usted puede aceptar a Él como tu Mesías. Y no mata a Él, pero es necesario para Él para morir. Entonces, Él da la oferta después también y dice, mira, ahorita por arrepiente tu pecado de mata a tu propio Mesías, pero también puede empezar las bendiciones ahorita. Si acepte Él y su muerte y resurrección, paga el precio por tu pecado. Y con este pago, entonces puede empezar a recibir la promesa del Espíritu Santo en tu vida ahorita. Esa es su promesa en el sermón de Pedro. ¿Ok? Pero sí, vamos a salir y predicar el evangelio en todo el mundo, pero el trabajo es la iglesia completa. Hay personas, ellos quieren atrás y pagan los salarios, y ellos pagan los aviones, y ellos pagan la comida por los misioneros. Hay otras personas, ellos salir y ellos entrar en estas áreas. Hay otras personas, ellos trabajar en las áreas y predicar el evangelio. Hay evangelistas con muchos diferentes ministerios. Ese es 1 Corintios, dice, hay muchos cuerpos, en muchas partes del mismo cuerpo. El ojo no puede ser la mano, el mano no puede ser el pie, y el pie no puede ser el brazo. Okay? Cada persona tiene su parte pero si nosotros no tienen ningún parte ese trabajo para compartir el evangelio con nadie, entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque necesita hacer algo y ayuda al ánimo, el discipulado y mentorear y preparar a una persona para salir. No sé, pero hace algo. ¿Tiene sentido? Sí, así es. Ok. Si alguien me vuelve a preguntar, no va a saber cómo. ¿Todo está claro?
Sí, está bien, sí. Ok, claro como el agua de México. Claro, sí, claro. Sí. Pura vida como aquí en Costa Rica. Pura vida, sí. Dios los Este, bendiga, hermanos. Ok, hermano, ¿qué pasó? para que conozca a la gente. Ok, está bien. That one goes in... Sí, pero yo también lo sé. sí, yo puedo traer ese porque necesito poner en los lugares muy específicos ese atrás en el salón. Ok, eso es... ¿Quién es? Hola, hermanos. Yorleni. ¿Quién? Yorleni. Noyeli. Yorleni. Yorleni, ok. Yorleni, ok. Mucho gusto. Juan Carlos. Juan Carlos. Ok, mucho gusto. Mi papá. Hola, gusto. su papá. ¿Y están dónde? Y mi mamá. Mucho gusto. Mucho gusto conocerlos. Ajá. Y no, nos reunimos a ver las clases. Pues sí, está buenísimo. Yo puse nada más 3 ahí en ese grupo porque nada más 3 se miraban en el pero son 5, ¿verdad? Sí, somos 5. Ok, perfecto. Por favor, manda Manda la lista para